SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta lluviosa mañana, sobre todo en Cataluña, muchísima precaución. Las 3 provincias recibieron anoche un mensaje en sus móviles los ciudadanos, un SOS Alert, advirtiendo de las lluvias que están cayendo ahora con mucha intensidad en esa zona de la península. Así que eviten desplazamientos, lo decía ese SOS Alert que recibieron en sus teléfonos móviles los catalanes. Y si tienen que moverse, vayan con muchísima precaución. Tengan en cuenta que, por ejemplo, las universidades de las 4 provincias han suspendido hoy clases. Vayan con mucho cuidado. Nos decía antes Jordi Carbó que en una hora iría pasando, pero ahora mismo está lloviendo con muchísima intensidad, así que cuidado. Venga, vamos con el análisis de todo lo que tenemos en agenda, que es mucho y muy variado. Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días. Y en Radio Sevilla, Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? No está Carlos todavía. Ahora enseguida conectamos con Carlos, que está en Radio Sevilla, para analizar. Lo primero que vamos a hacer es analizar lo que pasó ayer en esa última sesión por esta semana, porque se va a reanudar el martes que viene, del juicio al fiscal general del Estado. Ayer declararon varios testigos, entre ellos Pilar Sánchez Acera, del PSOE, que por entonces trabajaba en la Moncloa, y Juan Lobato, que es el exsecretario general del PSOE en Madrid, que recordemos llevó el famoso correo ante notarios. Siguiendo esa sesión estuvo Pedro Jiménez. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con lo más relevante que pasó ayer. Después hablaremos de lo que pasó por la mañana, pero lo más importante fue lo que pasó por la tarde en el Supremo, porque era el turno de 3 periodistas que en su día informaron del contenido del correo en el que el abogado de González Amador reconocía que su cliente cometió fraude fiscal. Y fueron importantes esas declaraciones porque los 3 periodistas contaron al tribunal que ellos accedieron al contenido de ese correo antes de que lo hiciera el fiscal general. Por cierto, algo que ya declararon en el proceso, en la instrucción. Es decir, no tuvo en cuenta el juez instructor estas declaraciones, pero lo mismo que dijeron ayer en sede judicial, en el Supremo, ya lo dijeron también durante la instrucción. Y ellos, los periodistas, se han convertido en testigos clave por la particularidad del proceso, que ha hecho que en el Supremo se analice lo que implica el trabajo de un periodista, Pedro. Sí, la verdad es que fue bastante llamativa las declaraciones de ayer en la sesión de la tarde, porque los primeros 3 periodistas que han declarado no se han movido un milímetro respecto de lo que ya le explicaron al juez instructor, a Ángel Hurtado. Ellos manejaron el documento que se investiga antes de que lo tuviera el fiscal general. Eran 2 periodistas del diario.es y uno de La Sexta. El primero, Precedo, explicó que el 6 de marzo, una semana antes, tenía el expediente tributario de Alberto González Amador, la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal y el correo que se investiga. Todo lo tenía impreso sobre la mesa. Puso a un equipo del diario a trabajar la documentación y publicaron la denuncia. No publicaron el correo porque la fuente no le permitió usarlo. No tengo la oportunidad de publicar la imagen porque la fuente me dice que no podemos publicar la imagen. Me lo dice el 6 de marzo y me lo repite durante todo este procedimiento. Porque si yo pudiera publicar la imagen en el momento en el que Isabel Díaz Ayuso niega toda nuestra información, pongo ahí la imagen y se acaba este cuento. Se acaba ese cuento. Decía José Precedo que preparó también un serial. Nos contó que preparó un serial desde el 6 de marzo que tenía la documentación, pero el 13 de marzo esa idea de hacer informaciones por entregas del expediente tributario de Alberto González Amador saltó por los aires gracias al bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez, que ha llevado al banquillo al fiscal general. Una situación, dijo ayer, que le genera un dilema moral por estas razones. Que en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Por su parte, el periodista de La Sexta ratificó que tenían la primera información que desmentía lo que publicó el diario El Mundo, ya redactada, y esto es importante, Ángeles, a las 9:54, es decir, 5 minutos antes de que recibiera ese documento el fiscal general. El compañero de La Sexta ya tenía redactada la información esa noche del 13 de marzo.
estos 40 minutos después de la noticia del Mundo, ¿es usted el primero que ofrece una versión diferente de los hechos a la que publica El Mundo? Sí, diferente y diametralmente opuesta, con lo cual lo que surgió, y lo recuerdo perfectamente en redes sociales, fue el desconcierto de quién tiene la razón, La Sexta o El Mundo, y creo que El Tiempo pues nos ha venido a dar la razón. Pérez Medina tenía confirmado por 3 fuentes distintas esa información, por eso Miguel Ángel Rodríguez dijo mentía cuando difundió que la Fiscalía había ofrecido un pacto al comisionista que se había parado por órdenes de arriba. Teníamos a través de 3 fuentes distintas el contenido de esos correos electrónicos, pudimos reconstruir la secuencia y vimos que no era como se estaba difundiendo, entre otros por parte del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La clave ahora está en la credibilidad que el tribunal le dé a estos testimonios, porque si es como la que le dio el instructor, que los despreció, no servirá para nada, pero a todos los que nos dedicamos a este oficio, lo decíamos al principio, Ángeles, esto que escuchamos ayer nos pareció un día más en la oficina, el trabajo normal de un periodista. Declaraciones que llegan después de las de González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, que ya saben, intentaron y están desde el principio en eso, en señalar a Moncloa, vinculando al Ejecutivo, vinculando al Gobierno, vinculando directamente a Pedro Sánchez con este caso, aunque los testimonios de ayer por la mañana, Pedro, alejan ese escenario. Sí, son 2 titulares los de las declaraciones de Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera. El primero, que no saben quién filtró el correo del abogado de Alberto González Amador, en el que reconocía eso de que ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Pilar Sánchez Acera lo recibió de un periodista, pero no recordaba de quién, porque ya estaba circulando en los medios. Dijo, el pantallazo se lo mandó a Juan Lobato para que lo usara en la Asamblea de Madrid y él quiso saber de dónde salía, pero nadie se lo dijo. Por cierto, Sánchez Acera explicó que era la foto de un documento distinto del que se investiga. En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero que está siendo objeto de investigación. Muy bien. Y lo que recibo es una imagen de un documento distinto. ¿A usted le dijo a alguien que ese pantallazo, esa captura de pantalla o ese archivo provenía de la Fiscalía? Vamos, en absoluto. ¿Ha recibido usted algún correo o documento de la Fiscalía General del Estado? No. No hay más preguntas, señoría. Lobato fue el primero en declarar y su interrogatorio estuvo marcado por los intentos del abogado del novio de Ayuso de implicar a Moncloa en el caso, algo que la Sala de Apelaciones ya desechó por completo. El presidente del tribunal le cortó en seco. Sí, el día anterior también se habría revelado... Perdón un momento. Sí. Le recuerdo, le recuerdo que el objeto del proceso es lo que especificaron en los hechos punibles. Un tirón de orejas, Ángels, que no fue el único que se llevó en ese interrogatorio el abogado del novio de Ayuso. Decía Pedro que por esta semana se han acabado las declaraciones, se han acabado las sesiones hasta la semana que viene. El martes se reanuda el juicio, así que la pregunta ahora mismo, después de lo visto y escuchado estos días, ¿en qué punto dirías tú que está a la vista, que está el juicio? Pues en un momento raro, Ángeles, porque no hemos escuchado ni hemos visto nada que permita relacionar al fiscal general del Estado con la filtración del correo. En la sala se ha hablado de suicidios, de campañas orquestadas por la Comunidad de Madrid para extender las sospechas sobre la Fiscalía, de actuaciones del Gobierno para destruir a una rival política como Isabel Díaz Ayuso, de dilemas morales, pero no ha habido un testimonio, una prueba, ni siquiera un indicio que nos lleve a sospechar que Álvaro García Ortiz sea el autor del delito por el que se le está juzgando, que es el de filtrar el correo del abogado de Alberto González Amador. Los esfuerzos de las acusaciones se dirigen a la publicación de la nota de prensa de desmentido de la Fiscalía, que muchos medios sí adelantaron antes de que se enviara a la prensa. La semana que viene escucharemos a más periodistas, entre ellos a Miguel Ángel Campos, decir que tenían el correo antes que el acusado, y a la UCO, que será la que tenga que explicar por qué le otorgó un papel preeminente en la filtración de lo que de momento no tenemos ningún indicio en 3 jornadas de juicio. El fiscal general será el último en declarar. Pedro, gracias. Un abrazo. Decía Pedro, cuando escuchábamos las declaraciones de nuestros compañeros, los periodistas, sobre todo de José Precedo, que yo creo que explicaba perfectamente cuál es el trabajo de un periodista. Y decía Pedro Jiménez, bueno, es un día más en la oficina. Yo también le diría, no en todas las oficinas, porque no en todas las oficinas se trabaja de la misma manera. Y lo digo también porque veníamos del día anterior de escuchar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso diciendo que difundió una mentira, que difundió un bulo, sabiendo que era una mentira, sabiendo que era un bulo, y la excusa que él puso es, bueno, es que yo soy periodista
periodista, yo no soy notario. No, los periodistas difundimos verdades y para ello las contrastamos y para ello respetamos a las fuentes. Si una fuente te dice esto no lo publiques, no se publica, y no se publica una información hasta que la tenemos suficientemente contrastada, al menos en las oficinas que yo conozco. Luego hay otras oficinas que hacen otras cosas. Claro, y lo he escuchado y empiezo por ti, Ignacio, porque sé que ayer fue un día intenso para vosotros, me lo estabas diciendo por esa declaración de José Precedo. Claro, es que ellos, los periodistas, y José entre ellos, ya dijeron esto en el periodo de instrucción. Es decir, ¿qué tiene que pasar? O sea, ayer, escuchándole tanto a él como escuchando al resto de compañeros, y todo lo que se ha escuchado hasta ahora, lo decía Pedro Jiménez, no hay una prueba de cargos como para que el presidente de la sala dijera, miren, vamos a dejar de perder el tiempo, porque no hay ninguna prueba hasta ahora que incrimine a este señor. La instrucción del juez Hurtado, la investigación que hizo judicialmente, lo único que acreditó fue la hora exacta a la que el fiscal general del Estado accedió a esa información. Y luego lo que hizo fue ignorar todas las pruebas que había y todos los testimonios que había, no solo de los periodistas del diario.es, sino de los periodistas de la SER, los periodistas del País, Miguel Ángel Campos lo contó los aquí. Periodistas de La Sexta, incluso el periodista del Mundo habla de que a él le llega esa información sobre que hay unas negociaciones abiertas antes de acceder a ese correo que luego publica. Todo eso es previo a la hora en la que, al 13 de marzo, a las 21:59, que es la hora a la que sabemos de manera fehaciente que el fiscal general de Estado consigue por fin esa información. Con lo cual, lo anómalo para mí es que hayamos llegado ya a este punto, que con toda la instrucción, después de todo lo que se sabía en la instrucción, el juez Hurtado decidiese seguir adelante solamente basándose en pruebas que pueden ser indicios, no sé, que ha borrado el correo, que borró su correo electrónico o que tuvo mucha prisa por conseguir la información. Todo eso es cierto. Pero como ha explicado el fiscal general de Estado, hacía todo eso para publicar una nota de prensa que el propio Tribunal Supremo, cuando decidió investigar esta causa, dijo que eso no era objeto de la investigación, que no era un delito esa nota de prensa. Con lo cual es una situación tremendamente anómala. Porque lo que sabemos en las redacciones que publicamos esa información, lo que sabéis en la SER, lo que sabemos en el diario, lo que saben en el País, lo que saben en La Sexta, es que la fuente no es esa persona que está sentada en el banquillo, que es el fiscal general de Estado. Lo sabemos a ciencia cierta. En otros casos nosotros hablamos de temas con información lateral, con información secundaria. Aquí no, aquí nosotros somos actores principales. Sabemos perfectamente cómo llega esa información, cuándo llega esa información, de qué manera y sobre todo a través de qué persona. Con lo cual, para mí todo esto es un proceso literalmente kafkiano, como el proceso de Kafka. Cristina. Yo creo que si unos guionistas se hubieran planteado hacer una serie con una temática parecida, no hubieran sido capaces de poner encima de la mesa tantos elementos kafkianos, efectivamente, como los que se están sucediendo aquí, uno detrás de otro. Porque no lo olvidemos, todo esto viene de una asunción, de un reconocimiento de un delito fiscal por parte del abogado de la pareja de la señora Ayuso. Yo insisto siempre en recordar esto, porque llega un momento donde ya te pierdes en todo el procedimiento, ¿no? Entonces, sobre todo si lo escuchas ayer a él presentándose como víctima. Efectivamente, él es una víctima que está pensando en irse del país o tener que suicidarse, ¿no? Bueno, todo esto viene de allí y ya toda la historia que sabemos. Al final, la sensación que da es que ya en esta fase que estamos se ha invertido totalmente la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que más que demostrar la acusación que el fiscal general del Estado es culpable, tiene que demostrar el fiscal general del Estado que es inocente. Lo cual es una enmienda a la totalidad al derecho en democracia, sobre todo al derecho penal. Y en ese sentido ya todo está desquiciado, ¿no? Y todo está absolutamente fuera de juego. Me parece muy interesante la reflexión que hacía José Precedo ayer en el tribunal, diciendo, tengo un dilema moral, que por cierto, luego el tribunal, o un juez del tribunal le decía algo así como que estaba amenazando. Bueno, pues que no sé dónde vio la amenaza. No era ninguna amenaza. No, es que no era ninguna amenaza. Efectivamente. Y de hecho estaba planteando algo que yo creo que en muchas conversaciones estos días ha salido. Efectivamente hay unos profesionales que dicen, no, yo sé que este señor es inocente, pero yo no puedo decir quién es la persona que a mí me ha filtrado el correo porque tengo una ética, una deontología, unos códigos profesionales que me lo impiden por encima de todo. Por lo tanto, allí, ¿cómo se sustancia esto, ¿no? Y es muy relevante porque en fase de instrucción esto ya pasó, como ya habéis comentado, que los periodistas dijeron, yo lo tenía antes. El jurado, o el juez Hurtado, perdón, en este caso no se lo creyó y no pasa nada, pero si en estos momentos, ahora ya en fase de juicio oral, pasa lo mismo, y el tribunal considera que esos periodistas mienten, tiene que abrir un procedimiento. ¿Lo va a hacer? Nos extrañaría mucho a todos, ¿verdad? Que abriera ese procedimiento. No, y luego ese dilema moral... Creo que voy contigo, Carlos, que sé que estás conectado. Que es importante. Nosotros no solo tenemos el derecho a proteger nuestras fuentes, tenemos la obligación. Claro. La obligación. Es decir, nosotros
Cuando ayer explicamos todo lo que explicamos, cuando ayer Precedo explicó cuándo llega, todo ese tipo de información, ya estamos en el límite de nuestro secreto profesional. Sí. Al decir, al jugar al quién es quién y decir este no ha sido o este ha sido, ya estamos en el límite de nuestro secreto profesional. Y debería bastar cuando explicamos que no es esa persona y que tenemos además, en el caso de otras redacciones también han aportado pruebas de que tenían esa información antes de que la conociera el fiscal general del Estado. Con eso debería ser suficiente, claro, porque no se prueba la inocencia del fiscal general, se debe probar su culpabilidad. Claro, pues por eso decía que se ha invertido la carga de la prueba totalmente. Carlos, que estás ahí. Bueno, no sirve que el compañero diga que no ha sido el fiscal general, eso para eso están los dogmas de la Iglesia, él tampoco puede probarlo, es una opinión más, nada más. No es una opinión, no lo es. Bueno, yo creo, Carlos, y después le podéis contestar. La primera, Carlos, a ver cuántas veces me interrumpe. Venga. Yo creo, para no mí... nos amenaces, Carlos. Venga. Por favor, Cristina. Que es una broma, es una broma. Ya, hombre, ya, por Dios. Dale, Carlos. Ya, vamos a ver. Yo creo que es una opinión. Yo creo que es una opinión. Que la puede creer o no el tribunal, que por cierto está formado por 7 magistrados, y veremos lo que deciden. Y es verdad que hay que demostrar que el fiscal general ha sido el que habría filtrado, y eso de momento no está aprobado. Eso es verdad. Otra cosa distinta es que a mí me huele muy mal, tremendamente mal, el borrado de los correos, la mala memoria, los casuales cambios de teléfonos móviles y por tanto la pérdida de mensajes. Eso tiene un tufo tremendo, me huele muy mal. Y a lo que voy, a lo mejor el fiscal general sale absuelto de esto, yo no tengo por qué dudarlo, hay que esperar, pero lo que sí me sigue preocupando antes, hoy y mañana es el desprestigio de la Fiscalía, que se hubiera arreglado dimitiendo. Yo sé que el estatuto de la Fiscalía no obliga técnicamente a dimitir porque un fiscal general esté procesado, se dice pronto, no está obligado a dimitir, porque probablemente habría una laguna legal, porque nadie se imaginaba, ahora que habláis de película, es que nadie se imaginaba que un fiscal general pudiera estar procesado. Pero usted hubiera dimitido, le ahorra el desprestigio a la Fiscalía y le hace un favor a las instituciones, que últimamente en España sufrimos una degradación palmaria de la vida pública. Insisto, todavía no hay demostración, hay que esperar, pero ojo, el hecho no se discute quién ha sido. Veremos si se demuestra que ha sido o no el fiscal general, pero no lo suena de verdad muy mal que un fiscal general del Estado borre los correos, que Pilar el cambio de móvil, que no se acuerde el medio de comunicación. Eso huele muy mal, tremendamente mal. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín, en el análisis de lo que sucedió ayer, en la jornada de ayer, en la sesión de ayer del juicio al fiscal general del Estado, con la declaración de algunos periodistas. El resto declararán la semana que viene, explicando el momento en el que ellos recibieron la filtración y exculpando, evidentemente, al fiscal general del Estado de manera indirecta, porque reconocieron que la filtración la recibieron antes de que tuviera conocimiento de ese documento el propio fiscal general del Estado. Decía Carlos Navarro Antolín, y saltaban los dos analistas que están aquí en Madrid. Claro, lo de los periodistas es una opinión. Hombre, una opinión no, es un hecho. Sí, una opinión es decir, por ejemplo, que yo creo que el fiscal general del Estado hizo bien al borrar su correo electrónico, por una razón, porque en ese correo electrónico están todas las investigaciones bajo secreto, incluso las que no debe conocer ni la Guardia Civil, ni la Policía, ni el Supremo. ¿Por qué? Porque ahí están, por ejemplo, los casos de corrupción policial. Y hay varios guardias civiles imputados. ¿Es prudente por parte del fiscal general del Estado borrar todo y garantizar que nada de esto llegue se filtre? Pues sí, yo creo que es prudente. Eso es una opinión. Pero decir, como han hecho no solo los periodistas del diario.es, sino los periodistas de 5 medios distintos, que tuvimos acceso a esa información antes que el fiscal general, es un hecho. Salvo que consideres que esos periodistas están mintiendo. Entonces es un delito, es otra cosa distinta. Pero no es una opinión en ningún caso. No es una opinión, porque además, insisto, aquí no hablamos, yo creo que aquí hablamos de lo que sabemos directamente, porque en este caso concreto, en este delito concreto, en este juicio concreto, la clave está en la persona que le pasó a la redacción de la SER, a la de La Sexta y a la del diario.es esa información. Es eso lo que se está investigando, no otra cosa. Y evidentemente, en la redacción de la SER, en la redacción del País, en la redacción de La Sexta y en la del diario.es sabemos perfectamente quién fue. Al menos nuestra fuente, a lo mejor hubo varias, no lo sabemos, pero desde luego yo sé quién fue la fuente que pasó esta información al diario.es y sé a ciencia cierta, no como opinión, que no fue el fiscal general del Estado. Cristina, voy contigo ahora, Carlos. Cristina. No, en la misma línea, y yo creo, Carlos, que hemos saltado los dos de esta manera, porque estamos en un momento en el que en todo el debate de la desinformación, de los bulos y de todo lo demás, es muy importante que aprendamos a distinguir los hechos ciertos o los hechos
¿vale?, de las opiniones. Y efectivamente, la opinión es una valoración que tú haces de algo, y tú puedes valorar que algo te parece bien o mal, o que tú crees, haces una suposición y crees, pero luego el hecho es que efectivamente, según dicen estos periodistas, ellos tenían esa información horas antes o días antes de que la tuviera el fiscal general del Estado. Y lo dicen en condición de testigos y con la obligación de decir verdad, ¿eh? Justamente. Y otra cosa es que se puede decir, no, bueno, es que hay alguno que miente. Bueno, eso sería distinto, ¿no? Pero es un hecho. Que sea cierto o que no sea cierto es lo que puede estar en estos momentos sujeto a valoración, pero en ningún momento es una opinión. Y por eso antes decíamos, si los jueces, el tribunal considera que esos periodistas están mintiendo, es decir, que el hecho no es cierto, tendrán que abrir un procedimiento. Cosa que nos extrañaría. A mí por lo menos me extrañaría mucho, ¿no? Por lo tanto, aquí no se trata de una opinión que den esos periodistas diciendo yo creo que esta información yo la tenía. No. O sea, es que es un hecho que ellos constatan, que ellos tienen, que ellos ponen encima de la mesa. Y de ahí un poco la diferenciación, que insisto, creo que es una cuestión clave cuando luego hablamos de desinformación, distinguir lo que son opiniones, que efectivamente la democracia es un régimen de opinión continuo, y la verdad es una cosa muy subjetiva a veces, de lo que son hechos ciertos, son cuestiones objetivas que se pueden. Y cuando voy contigo, Carlos, cuando dices que si el juez considera que no dicen verdad, que habrá un procedimiento, hubiera podido pasar ya en el periodo de instrucción. Lo que pasa es que en fase de instrucción no es obligatorio hacerlo. Pero no es obligatorio hacerlo, pero sí es obligatorio decir verdad cuando declaras como testimonio. Carlos. Simplemente voy a cambiar, en vez de opinión, lo dejo en testimonio. No tengo ningún inconveniente. Vale. Probablemente sea más preciso testimonio. Ahí de acuerdo. Eso, y también estoy de acuerdo, que ha dicho Ignacio antes, que son compañeros que se han encontrado al límite de poder decir la fuente. Hace unos meses, aquí en el Hoy por Hoy, abordamos el tema de los sobresueldos en el PP de Sevilla, y pues el partido se cargó a una persona que a mí no me había dado la información, y yo pude decir que no era, pero era un testimonio, entenderme bien. A lo mejor antes he sido impreciso. Era un testimonio, yo no podía decir quién era, pero sí podía decir quién no había sido, pero no me creyeron. Pues a eso es lo que iba simplemente. Por supuesto que está en el límite, pero ahora los 7 magistrados, insisto, 7, se podrán creer o no lo que dice este señor, pero es que ese señor no puede probar tampoco que no fue, como yo tampoco podía probarlo. Lo que podía decir es el testimonio. Os aseguro que no ha sido esta persona. No sirvió de nada, por cierto. Pero vamos, son lo de menos ahora. Aquí no es una persona, aquí son 5. Sí, pero si yo hablo del testimonio de esta persona, que es de este compañero, que ha dicho que no fue el fiscal general, que no fue ese testimonio, no opinión, testimonio. Sí. Ahora le creerán o no. Pero claro, tampoco puede probar él que no fue el fiscal general, simplemente, y tampoco quiero aburrir a los oyentes con una clase de periodismo. Sí, pero que lo que se tiene que probar en el juicio no es si no fue el fiscal general. No, por supuesto, también lo he dicho antes. Efectivamente. Y eso también lo he dicho antes. Insisto, es que ayer testificaron varios periodistas, y en fase de instrucción de otros medios que irán la próxima semana, irán los periodistas del País y los de la SER. Y en el caso de lo que han dicho estos periodistas, es que hay incluso el periodista del Mundo, que testificó ayer también, contó que él tuvo acceso a otras fuentes previas a que tuviese eso, de que había habido una oferta de conformidad por parte del abogado. Es decir, que es que son medios tan distintos los que explican esto como lo es el País del Mundo, la SER, la Sexta o el Diario.es. Es decir, que no hablamos del testimonio de un periodista, sino de 5 periodistas, bueno, más de 5, porque son varios en varios medios. 5 periodistas de 5 medios distintos los que están diciendo pues algo muy evidente, que es que tuvieron acceso a esa información antes, y que además, en algunos casos, como en el caso de los compañeros del País, aportaron conversaciones internas en su chat de WhatsApp, donde se veía, donde se demostraba que no es solo un testimonio, sino que había la certeza en esos mensajes que estaban certificados ante notario, las horas a las que se enviaron, que muchísimo antes de que el fiscal general tuviera noticia, porque eso sí que está acreditado, a qué hora lo sabe el fiscal general. En la redacción del País también lo sabían. Y aquí solamente hay una manera de arreglar este problema de las fechas. O tiene una máquina del tiempo el fiscal general del Estado, o no pudo ser él. También hay testimonios de compañeros fiscales que han dejado en mal lugar al fiscal sí, general. Claro, que dicen que... Y al final, consiste Ignacio, al final lo que voy, yo insisto, seré muy pesado en eso, a lo que lamento es el desprestigio del Ministerio Público. ¿Y quién lo inicia? Estás manoseando... ¿quién lo podía haber evitado? Con una medida como decir, señores, renuncio en este momento y después, si soy absuelto, pues se arbitran los conductos para que vuelva. Eso no ha ocurrido. Yo he defendido que no debería dimitir, pero porque me veo no tiene obligación de dimitir, por supuesto. Pero el inocente está procesado, cuidado, no está condenado, está procesado. De todas formas, yo creo que esa medida hubiera sido una cautela buena, saludable y muy recomendable. Y a mí lo que me preocupa es el desprestigio
ojo, se dice pronto, del Ministerio Público. Yo de todas formas, salvable, de todas formas decía Carlos una cosa, no quiero aburrir con una clase de periodismo, pero yo sí que quiero poner en valor la buena praxis periodística, porque al final, si no se cree el testimonio, vamos a dejarlo así, de los compañeros periodistas, no crees en la buena praxis periodística. Y yo quiero recordar, y lo decía al principio, que venimos de una declaración de alguien que lanzó un bulo, que le compraron algunos medios de comunicación que no contrastaron, y esa persona que lanzó el bulo, que es Miguel Ángel Rodríguez, dijo antes de ayer en sede judicial que él puede mentir porque es periodista. O sea, yo sí quiero poner en valor la buena praxis periodística y ese dilema que planteaba, que el juez, que tampoco entiendo cómo vivió ese dilema como una amenaza, ese dilema de José Precedo, cuando dijo, si es que yo sé que la fuente no es este señor que está aquí sentado en el banquillo de los acusados, pero yo no puedo dar a conocer mi fuente. Y yo creo que ese es nuestro trabajo y es el que hay que poner en valor, y me duele especialmente que aquellas personas que sí tienen una buena praxis periodística, que hacen bien su trabajo, no sean creídos en sede judicial, y me preocupa, la verdad es que me preocupa. En el abierto, Cristina Monge, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. El otro asunto del día sigue siendo evidentemente todo lo que tiene que ver con la Dana, porque la jueza de Catarroja que investiga la catástrofe, ya saben que ayer decidió citar a declarar a nuevos testigos, entre ellos el dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana la tarde de la Dana, una comida que según la última versión de la periodista se alargó hasta las 7 menos cuarto de la tarde. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. No solo ha citado al propietario del Ventorro, sino que ha citado a 6 altos cargos de Mazón, de su núcleo más cercano. Entre ellos va a tener que declarar el portavoz del PP en las Corts, Juanfran Pérez Llorca, que es además el nombre que, bueno, hasta ahora tiene más fuerza o ha cobrado más fuerza para la sustitución de Mazón al frente de la Generalitat. Sí, según la jueza, Pérez Llorca, que es también el secretario general de los populares valencianos, mantuvo 2 llamadas compradas a las 6:58 y a las 6:59 minutos de la tarde, y 2 con Mazón a las 18:57, que deben ponerse en contexto con las que se intercambiaron antes la consellera y el presidente, y esos intercambios de los 3 pueden aportar información. Y es que la magistrada Ángels considera necesario conocer las llamadas que la consellera Salomé Pradas mantuvo también con el núcleo más próximo a Mazón, porque para aclarar el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del CECOPI de la tarde del 29, es pertinente averiguar la información de la que disponía cada uno de los integrantes de ese órgano, cuál era la exigible según las funciones fijadas en la normativa y qué incidencia pudo haber tenido el tener esa información en la toma de decisiones o en la omisión de las mismas, que pudieran haber evitado que se produjeran los daños personales que se están investigando. También cita al dueño del Ventorro, porque según la declaración de Vilaplana, entraba y salía de la sala en la que estaba con el presidente. Sobre esas entradas y salidas hay un dato que contó Maribel Vilaplana en esa comparecencia ante la jueza y que me parece tremendo, y es que le hicieron llegar a Carlos Mazón, mientras estaba comiendo en el Ventorro, unos documentos, algo que ocurrió mientras él no atendía algunas llamadas de teléfono, entre ellas las de Salomé Pradas, cuyo entorno dice que intentó hablar con Mazón sobre el envío de la alerta, pero que no pudo. Pero sí se le pudo hacer llegar unos documentos. Y sabemos además, Ana, que esos documentos que le llevaron eran unas becas a deportistas de élite que el propio Mazón firmó allí sobre la mesa prácticamente. Sí, también fue Maribel Vilaplana la que le dijo a la jueza que pasadas las 3 de la tarde de aquel día, el dueño del restaurante le pasó al jefe del Consell un sobre grande con unos documentos para que los firmara, algo que hizo Mazón. Según ha aclarado Presidencia, lo que firmó fueron unas resoluciones de becas a deportistas de élite que requerían su rúbrica de manera urgente. Así que se las llevó un funcionario al restaurante y se las entregó el propietario del local. La urgencia radicaba en que 2 días después vencía el plazo para ser beneficiario de esas becas, para que los alumnos deportistas de élite solicitasen la exención de educación física o convalidación de la asignatura optativa. Y de hecho, esa resolución se publicó en el Diario Oficial por la tarde de ese día. Precisamente Mazón ha pedido adelantar su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Dana en Les Corts. Va a hacerlo el próximo, o ha pedido que sea el próximo 11 de noviembre, es decir, antes de que comparezcan las víctimas. Sí, ese día están citados Pedro Sánchez y sus ministros Montero, Marlaska y Margarita Robles, la exvicepresidenta Rivera, además de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, pero ya han anunciado que no acudirán porque no están obligados. Y en su lugar lo hará el presidente, ahora en funciones, Carlos Mazón, que mostró su voluntad de comparecer
comparecer en la Cámara Parlamentaria antes de del primer aniversario de la catástrofe, pero no pudo ser. De momento, la comisión no ha fijado la comparecencia de ninguna de las asociaciones de víctimas, ni de las 3 principales que reclamaba la oposición, ni las del resto de asociaciones de diversa índole, que son otras 14 y que están inscritas en el registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana, que han sido solicitadas por el PP y Vox, que son los que tienen la mayoría en esta comisión de les Corts Valencianes. Ana, gracias. De nada. Ahora iremos a la parte política, la negociación entre Partido Popular y Vox para el nombramiento de un nuevo presidente de la Generalitat, pero me quedé detener un momento en ese dato, porque hemos tenido tantas imágenes diferentes de Mazón comiendo en el Ventorro desde que estaba aislado, desde que no tenía cobertura. Recordemos todos los cambios de versión. Yo hace unos días me preguntaba por qué nadie de su entorno entró en ese comedor y se lo llevó y le dijo: presidente, es que usted no tiene que estar aquí, que tiene que estar en otro sitio. Pero es que ahora, Cristina, sabemos que era accesible. Es decir, que le llevaron unos documentos para que firmara unos documentos, mientras no atendía algunas de las llamadas que le iba haciendo Salomé Pradas. Claro, lo cual la verdad es que parece bastante normal que cuando un presidente está en una comida, un día de trabajo normal y corriente, que firma un documento, pues se lo lleva, se firma, es decir... No se queda aislado. Claro, eso entra dentro de la normalidad. Lo que no era creíble es que estuviera en un búnker, sin cobertura, aislado, sin enterarse de nada. Eso era lo que era muy difícil de creer. Esto efectivamente parece mucho más plausible. Y claro, ella sí que... de alguna forma todas las alertas que había encima de la mesa, toda la preocupación, todo el despropósito, todo lo ojipláticos que nos hemos ido quedando todos al cabo del tiempo, pues se va incrementando, porque es capaz de firmar unos documentos de trámite de gestión de estas becas, pero no es capaz de abrir los mensajes, de coger las llamadas que la consejera Pradas le estaba haciendo insistentemente una y otra vez y que no cogía, sabiendo que había un aviso de emergencias. La consejera responsable del tema le llama y él no coge las llamadas, según estamos viendo, o el tema del famoso vídeo. Realmente pudo ver él, no sé si sí o si no, pero bueno, pudo ver un vídeo ya con Utiel inundado. Y nada le hacía levantarse de la mesa, suspender su sobremesa y acudir a su puesto de trabajo, que es donde tenía que estar, mientras 229 valencianos morían ahogados. Carlos. Bueno, desde luego, como tiene que ser el equipo, que nadie entre a hacerle el quite, ¿no? A sacarlo directamente ante la gravedad de los hechos, ¿no? Es para pensárselo, desde luego. Ha pedido comparecer en la comisión parlamentaria, donde bien ha explicado la compañera que en la Cámara hay mayoría del PP y Vox, pues puede estar relativamente cómoda. Si dimitió para recuperar cierta dignidad política, yo creo que aquí va la comparecencia esta. Sinceramente creo que va a asegurarse poder ir por la calle por Valencia los próximos años, ¿no? La jueza nunca tendría que haber llamado, o necesitado llamar, mejor dicho, a más personas, porque este señor tendría que haber contado a la primera la verdad, dada la gravedad de los hechos y dada su alta responsabilidad, y no ha hecho más que cambiar de versiones, lo cual conduce de nuevo, como en el caso anterior, a un aspecto que a mí me importa muchísimo, porque pienso a medio plazo, que es el desprestigio. Ha desprestigiado muchísimo la presidencia valenciana. De hecho, el PP se presenta en esta situación sin un candidato claro que lo pueda sustituir, lo cual da que pensar que efectivamente desde Génova no se ha controlado la dimisión, porque desde luego si se hubiera controlado no dimite el mismo día que comienza el juicio al fiscal general. Ahí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Al menos por estrategia hubiera esperado 24 o 48 horas. Pero es que no hay un candidato claro, lo cual eso debilita la posición del PP para negociar con un partido venido arriba, envalentonado, como el Vox de Abascal. Ahora iremos, te voy a decir que ahora iremos a eso y iré contigo, porque en esas negociaciones de momento lo que está demostrando, y se lo está permitiendo el Partido Popular, que es que quien lleva la manija, es decir, quien controla los tiempos y quien maneja lo que quiere es Vox. Ahora iremos con eso. Pero sobre este episodio de la firma de unos documentos cuando nadie era capaz de sacarlo de ahí. Demuestra hasta qué punto la gestión fue negligente. Es que hay que recordar que cuando él se va al Ventorro ya hay muertos. Es decir, que luego vino lo peor, pero ya había empezado una tragedia, ya había un montón de zonas inundadas, ya había desaparecidos, ya había gente que había fallecido. Es decir, que es que su irresponsabilidad no es ni a las 4, ni a las 6, no, es que empieza ya cuando se va a comer al Ventorro. Y una de las mayores mentiras que presentó en su indigno discurso de dimisión, fue esto de: mi error fue cancelar la agenda. ¿Pero qué agenda? Si no tenía agenda en toda la tarde. Si solo tenía una comida larga, que se había puesto él. No había nada más, no había ningún acto, no había ninguna reunión, no había ningún... No estuvo en su despacho. Que entró en el restaurante a las 3:30, a las 3 y algo, y salió a las 7 y La pico. prueba es que llegó al Palau de la Generalitat a casi las 8, y que probablemente, si no llega a ser por esto, tampoco habría agenda, no habría aparecido en toda la tarde del martes, un día laborable. Es decir, que aquí lo que se ve es hasta qué punto
vivió ajeno a toda esa realidad desde el primer momento. Si es que esto es sencillo. Por la mañana, en el Consell, en la reunión del gobierno de la Generalitat Valenciana, se criticó abiertamente, según distintas fuentes, y lo hizo después en la reunión con la patronal, a la Universidad de Valencia por haber cancelado las clases, porque eso era malo para el puente que venía después para el turismo. Ese era su mindset, esa era su manera de pensar desde por la mañana. Estaba pensando que todo esto era una exageración y que qué daño se estaba haciendo con esto de avisar de los riesgos al turismo. Y claro, por eso también tardó tanto Salomé Pradas en tomar la decisión de mandar el Saler. Por eso cada uno de los pasos que se van dando en ese CECOPI van precedidos por llamadas de Salomé Pradas a Carlos Mazón, porque no se atrevía la consejera a llevar la contraria a la doctrina que había puesto en marcha su presidente por la mañana. Pero y así todo, cuando le llama, no le coge el teléfono. La consejera encargada de gestionar las emergencias le llama en ese contexto y no coge el teléfono. No, o sea, y luego hay un momento de 40 increíble. minutos, de 39 minutos, entre las 7 y las 8, donde está desaparecido. Desaparecido. Entre que se despide, según su versión, en el parking de la periodista, hasta que aparece en el Palau, ahí hay un agujero negro de casi 40 minutos en el peor momento de la historia de Valencia. En el peor momento. De todas maneras, en esa comparecencia va a tener que dar una versión muy sólida, muy creíble y aportar muchos argumentos para poder volver a salir a la calle, como decía Carlos. Yo lo estaba pensando mientras lo decías, Carlos. Para que la ciudadanía entienda que es verdad, porque va a ser la enésima versión. Entonces, va a tener que hacerlo muy bien. Además, tuvo la ocasión el otro día, cuando presentó su dimisión, de decir, miren, me voy y les voy a explicar aquí lo que ha pasado y lo dejo, y ya está, y me voy a mi casa. Tuvo esa oportunidad que perdió con ese indigno discurso, como ha dicho ahora Ignacio. Yo no tengo mucha esperanza en que en esa comisión de control él diga algo. O sea que vamos a hacer una pausa y a la vuelta sí vamos, Carlos, con eso que apuntabas tú ya, que es cómo lo está gestionando el Partido Popular. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Seguimos con la Dana, pero ahora en el plano puramente político, porque Partido Popular y Vox se centran en ver quién va a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Son unas negociaciones que se están llevando a cabo en Madrid, lejos de la Comunitat Valenciana, y de momento quien está saliendo, y lo decíamos antes, más beneficiado de estas conversaciones es Santiago Abascal, que está aprovechando, evidentemente, para desgastar al Partido Popular, que quiere evitar elecciones a toda costa. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. David, en Vox tratan de imponer sus condiciones al Partido Popular, entre otras, por ejemplo, que hay que haber más mano dura, tiene que haber más mano dura con la inmigración, y en Génova empiezan a perder la paciencia porque saben que cuanto más tiempo pase, más margen de maniobra va a tener la ultraderecha, que es lo que está haciendo, para imponer sus condiciones. Sí, porque además empieza el temblor de piernas en parte del PP de la Comunidad Valenciana, donde creen que la tranquilidad con la que Génova se está tomando el tema puede avivar el juego de tronos, la pelea de candidatos en el seno de la marca valenciana. Recuerdan en el partido, como en episodios pasados, como el de Camps, todo estaba amarrado antes de tener que empezar el proceso de sustitución, y creen en este caso que se ha pecado de improvisación. Además hay otro miedo que subyace, que quede la sensación de que al final el nombre de la persona que ocupe el sitio de Mazón pues lo pone Vox, es decir, que primero se le ha dado la cabeza del presidente al PSOE y a Compromís y que luego la nueva cabeza la va a poner a Abascal. De momento, tanto Génova como Bambú, las sedes nacionales del PP y Vox, siguen en ese instante, decíamos antes, del pesaje de los púgiles antes de un combate, y los de Abascal quieren dejar claro desde el principio que llegan a tope de músculo a la contienda. Esto decía el líder de Vox en La Vanguardia. Nosotros nunca tememos unas elecciones. Y por eso no hemos temido que la señora Guardiola en Extremadura tomara la decisión de ir a elecciones. Y tampoco tememos que el Partido Popular tome la decisión de ir a elecciones en Valencia. Nosotros no estamos hablando de candidatos, de personas, sino de una posición política contundente y explícita de rechazo al Pacto Verde Europeo y de rechazo también a la inmigración masiva. Clamaban anoche vía mensaje en Vox que ellos no van a hablar de personas con nadie, que van a hablar de políticas. Y en el PP piensan que entonces no debería haber problema porque las políticas van a ser las mismas que Abascal ya le visó a Mazón cuando le aprobó los presupuestos. Por si acaso, Feijóo va dejando recados. Creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el gobierno valenciano. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma.
No quiere Vox hablar de nombres, pero el favorito por el momento es Juanfran Pérez Llorca. Pero ojo, como presidente de contingencia, porque no está nada claro que él fuera el candidato cuando se vuelvan a abrir las urnas, así que un poquito más de incertidumbre. Está pues el PP en Valencia, Alicante y Castellón en ebullición, y no hay que olvidar además que está por ahí el factor Paco Camps. Nadie le da posibilidades de nada, pero nos dice una fuente con sorna. Hay que tener mucho cuidado porque con el circo que tenemos montado nos puede crecer hasta ese enano. Gracias, Junquera. Gracias. Hasta luego. Carlos, decías tú, ¿no? Lo incomprensible de la estrategia del Partido Popular con un Vox crecido en las encuestas y que evidentemente no tiene ninguna prisa. No, porque además Vox nunca hay que perder de vista, en mi opinión, que juega la carta de las elecciones generales. Es lo único que le importa a Santiago Abascal. Lo ha demostrado un partido que se sale, como nunca habíamos visto, de varios gobiernos autonómicos, de algunos de ellos, con los presupuestos aprobados, es que le importa muy poco el gobierno de las autonomías, le importa, la obsesión es las elecciones generales y todo pasa por las elecciones generales. Yo no creo que Vox tenga especial interés en acelerar la investidura de un presidente valenciano, sobre todo cuando las encuestas le dan bien, después de la tragedia de la Dana, ¿no? Y desde luego al PP lo que me hace deducir es que no ha controlado la dimisión de Mazón, como decía antes, porque el último favor, el último servicio, vamos a llamarlo así, de Mazón podía haber sido, por ejemplo, no dimitir el día que comienza el juicio a un fiscal general del Estado. Y además al PP le interesa mucho resolver esto, no ya por el gobierno de los valencianos, que es el interés general y primero, sino para que el foco se vaya ya a Extremadura, donde su posición es muchísimo más favorable. Y me parece a mí que esto va a alcanzar las cotas de vodevil, la investidura de un presidente en Valencia, ¿eh? Y es como dice Vox, me importan poco las personas, lo que me importa es lo que te voy a influir en la ideología y en lo que me vas a comprar. Y han hablado del Pacto Verde, estamos hablando de las consecuencias de una Dana, y está hablando ya Vox del Pacto Verde y de la inmigración. Sí, esto no va a acabar bien para el Partido Popular. Yo creo que también se demuestra por el hecho de que el lunes, cuando dimite Mazón, la versión que explica Génova es que Feijóo no le pidió dimitir, sino que se conformaba con que dijera que no iba a ser el candidato. ¿Por qué lo hace? En mi opinión, porque sabe que va a un desastre, porque esto va a acabar o con una investidura vergonzosa, aceptando cosas impresentables y sobre todo subrayando algo que es el elefante en la habitación, que es que Feijóo necesita a esta extrema derecha para gobernar y que esto es un aperitivo de lo que nos encontraremos si algún día suman gobierno. O ir a unas elecciones que son muy dudosas para el Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Popular de Valencia estuvo a punto de ser sorpasado por Ciudadanos en su momento, se quedaron a un escaño, en circunstancias también terribles, porque se había demostrado con Rita Barberá, con Francisco Camps, qué tipo de gestión podía hacer el Partido Popular, acordados de los fastos de la Fórmula 1, la corrupción enorme que hubo en la comunidad y cómo acabó todo eso afectando a los ciudadanos valencianos. Se llegó a robar con las ayudas a niños enfermos de SIDA. O sea, hasta eso utilizaron para robar dinero en aquella época en el Partido Popular. Y claro, en estas circunstancias en las que están, con el enorme deterioro, lanzar un candidato nuevo, desconocido, de repente, para competir con una extrema derecha que ya va fuerte en general y que ahí lo va a ir más, pues es un escenario muy complicado. Por eso Feijóo se ha puesto de perfil y ha dicho, no, si yo en realidad, cuando le estaban elogiando diciendo, qué bien, por fin le fuerza, no, si yo no quería. No, si yo no le pedía la dimisión. Perdona, Carlos, ¿qué ibas a decir? Es que hay momentos... Espera, que Carlos no sé si... que la presidencia se ha convertido en una silla eléctrica ahora mismo. Sí. Claro. Cristina. ¿Quién es el ingenuo que va? Que hay momentos en que no te puedes poner de perfil de ninguna de las maneras, ¿no? Yo 3 consideraciones sobre lo que ha pasado estos días y un poco de situación de cómo están cada uno, ¿no? La primera, una dimisión que llega un año después y de una forma o improvisada o al menos poco pensada, después de un año, ¿no? Porque creo que era Carlos, ¿no? el que lo comentaba, el mismo día que se inicia el juicio del todos los focos tendrían que haber estado todo. Con un discurso que no hay por dónde cogerlo, donde Mazón se hace pasar por la víctima 230, que es ya lo que faltaba, donde no explica nada, donde además hace rehén de toda la situación al propio señor Feijóo cuando dice, no, yo no pedí la declaración de emergencia nacional porque el líder de mi partido me la aconsejó, ¿no? Una extraña alusión al rey, nada más empezar. O sea, era una comparecencia que lo tenía de todo, ¿no? Tenía absolutamente de todo, pero en todo ello venía a decir que desde luego estaba poco pensada o nada planificada. Segundo, al final el lío valenciano, tal y como lo han gestionado, Vox ha conseguido que trascienda de Valencia, porque los que están negociando son Feijóo y Abascal, desde donde se están tomando las decisiones es desde Madrid, y por lo tanto eso ya sitúa todo el follón directamente en el ámbito nacional, sale de Valencia radicalmente. Y tercero, pone en escena
en la conversación pública los dos temas que a Vox le interesa poner y que al PP menos le interesa tener que retratarse, que son migración y Pacto Verde Europeo. Por lo tanto, ha sido una magistral jugada por parte de Vox si estuviera planificada, que lo dudo mucho. Lo que pasa que básicamente es que el desastre de la gestión del Partido Popular hace que a Vox les haga muy bien la jugada. Y un apunte en la situación de los dos. El Partido Popular en Valencia se ha caracterizado durante las últimas décadas por estar permanentemente dividido en varias familias. Ahora mismo la situación de conflicto que se vive y la situación de tensión va a tender a agudizar todavía más esas divisiones. Y eso está en la base de muchas de las decisiones que nos están tomando. ¿Cuál de esas dos familias, cuál de esos dos sectores finalmente puede hacerse con el botín? Y Vox ha demostrado ya que aprendió hace tiempo que no le interesa tanto gobernar como ejercer de oposición y ejercer la influencia, porque su mirada está, como decía Carlos, en las elecciones generales y en el medio-largo plazo, no en el corto. Por lo tanto, Vox se va a encontrar muy cómodo estirando todos los plazos de esa negociación o chantaje, no sé muy bien cómo llamarlo, porque la verdad es que el Partido Popular tiene poco que ofrecer, yo creo, hasta que no sea, hasta que se llegue ya al límite temporal en el cual haya que convocar unas elecciones o llegar a una investidura. Por lo tanto, o hay un giro de guión, o yo creo que el Partido Popular está en estos momentos con las manos atadas en una comunidad tan relevante para ellos como es Valencia. ¿Y tú tienes alguna duda de que el Partido Popular le va a comprar a Vox todo? Hablábamos de la inmigración y del Pacto Verde, que son dos cuestiones, porque si hacemos, recordemos que con Mazón empezó todo, Mazón fue el primer varón que pactó, que recuerden que eso fue antes de las elecciones del 23 de julio, compró todo el argumentario de Vox, salió del gobierno Vox, como salió en el resto de comunidades autónomas donde gobernaban juntos, pero siguió influyendo, y si hiciéramos la lista de todo lo que ha perdido, de todo lo que han perdido los valencianos por ese pacto, ¿tienes alguna duda de que el PP se lo va a comprar todo? Pues mira, voy a volver a la diferencia entre la opinión y los hechos. Mi opinión ahora mismo da igual. Los hechos es que cada vez que Vox le ha puesto estos temas encima de la mesa al Partido Popular, el Partido Popular los ha comprado. Por lo tanto, da igual mi opinión. Los hechos constatables son que cada vez que han tenido que tragar con este tipo de elementos en cuestiones estratégicas como la migración, el Pacto Verde Europeo, y aquí no ha aparecido, pero vamos a ver qué pasa con la cuestión de las mujeres y sobre todo de la violencia machista, cada vez que Vox lo ha puesto encima de la mesa, el Partido Popular lo ha comprado. Por lo tanto, más allá de opinión, estos son los hechos ciertos. ¿Tienes alguna duda tú, Carlos? Bueno, Pepe tiene que relacionarse con Vox, o mejor dicho, tiene que aprender a relacionarse con Vox dentro del marco institucional. Ese es el límite. Es verdad que ha habido acuerdos ya. También es verdad que ha habido acuerdos que después han quedado en nada. El caso de Andalucía, ¿no?, que pasó de un apoyo parlamentario a que Moreno Bonilla consiguió la mayoría absoluta. De hecho, Vox ya lleva 2 meses diciéndole que fueron engañados. Como alzaron la pancarta de humor esta de fuimos engañados, hemos sido engañados, ¿no?, porque ya está encareciendo el precio ante una previsible pérdida de mayoría absoluta, ¿no? Pero la clave no es no pactar, que siempre decimos aquí que es el juego democrático, ¿no? De hecho, el PSOE pacta con Podemos y otros partidos. La clave es que después esos pactos en qué se traducen. Y en el caso de Andalucía fue prácticamente insignificante. En los otros nos hemos quedado casi sin verlo, porque es que se han ido de los gobiernos. Pero vamos, que no cabe duda que el PP tiene que entenderse con Vox igual, exactamente igual que el PSOE se entiende a la izquierda de su izquierda. Yo es que no creo que sea comparable la izquierda del PSOE con Vox, la verdad. Eso es una opinión. Sí, sin ninguna duda. Esta es mi opinión. Estamos de acuerdo esta vez. Eso sí que es opinión. Es mi opinión. Estamos de acuerdo muchas veces, Ignacio, más de las que tú te crees. Estoy de acuerdo también. Pero fíjate que en el resto de Europa este debate no se plantea así. Hay algunos países donde no se plantean un pacto con la extrema derecha xenófoba, racista y machista. Entonces, creo que la clave es esa, que no solamente el PP no tiene esa línea roja en ningún momento, por cierto, en contra de lo que contaba el propio Feijóo cuando estaba gobernando en el Congreso del PP y cuando estaba gobernando en Galicia, que decían lo contrario de esto, sino que también es que no me parece que sea equiparable a los planteamientos de la izquierda. De verdad que no lo veo. Yo creo que hay ahí un matiz diferente que tiene que ver con los derechos democráticos de las personas. Vox plantea, por ejemplo, cosas que son abiertamente ilegales, que es dejar sin voto a determinados partidos y a determinados ciudadanos en España, especialmente en Cataluña y en Euskadi. Esto no entra dentro del juego democrático. Y yo no veo a Podemos ni a la izquierda planteando cosas similares, la verdad. Mira, dejadme una última cosa sobre Feijóo, porque lleva varios días intentando explicar las medidas que él aplicaría. Saben que hemos dicho muchas veces aquí que no acaba de presentar un proyecto de país, cuáles son las propuestas. La estrategia ya estamos viendo, y lo estábamos analizando ahora, que la mayoría de las ocasiones, estrategia política, la mayoría de las ocasiones es errónea, está equivocada. Pero por la otra parte, que serían las propuestas que pudiera hacer como aspirante a la presidencia del gobierno, bueno, pues muchas las desconocemos. Y luego tiene ciertos
deslices cuando plantea alguna. Yo quiero hablarles de algo que pasó ayer, porque él está intentando explicar las medidas que aplicaría al colectivo de autónomos si gobernara. Lo ha llamado contrato con los autónomos del Partido Popular. El problema es que en ese decálogo que propone se le están colando medidas, bueno, pues medidas que ya existen. Vamos a compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta ajena. Si un señor tiene un trabajo por cuenta ajena por la mañana y quiere ser autónomo en unas horas por la tarde, ¿por qué no se puede compatibilizar? Ambas actividades serán compatibles para el cálculo de la pensión. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Fueron unas declaraciones que ayer se convirtieron en virales y sobre todo porque sorprendieron a mucha gente, porque, Estefanía, en España se puede ser asalariado, es decir, trabajar para una empresa y a la vez ser autónomo. Sí, en estos autónomos se les conoce como pluriempleados. Hasta septiembre, fíjate, había cerca de 270.000, casi el 8% del total de este colectivo. ¿Y esto de ser autónomo pluriempleado qué significa? Pues que cotizas tanto en el régimen general de la Seguridad Social como en el RETA, que es el régimen en el que cotizan los autónomos. Para los autónomos esto tiene ventajas, por ejemplo, en las cotizaciones. Si trabajas en una empresa a jornada completa por la mañana y, como dice Feijóo, quieres ser autónomo unas horas por la tarde, además de que puedes hacerlo, tienes la opción o bien de acogerte a una tarifa plana, 80 euros de cuota al mes, o bien reducirte la base de cotización un 50% los 18 primeros meses y un 75% en los 18 meses siguientes. A la hora de cotizar, ¿puede haber un exceso de cotización? Sí, pero en la declaración de la renta se puede solicitar que te devuelvan lo que has pagado de más. Y por último, de cara a la jubilación, es que esto también se tiene ya en cuenta. Se suman las bases de cotización de ambas actividades y se tienen dos nóminas, lo correspondiente a lo cotizado en cada uno de los dos regímenes. Pero, Estefanía, no es la única medida que anunció ayer Feijóo, que está vendiendo como propia, lo que haré cuando yo llegue al gobierno, porque hay otras que ya existen y que sigue vendiendo como iniciativa del Partido Popular, como la de librar del IVA a todo autónomo que ingrese menos de 85.000 euros al año. Sí, Feijóo ha elegido esa cantidad, la de los 85.000 euros, que justo coincide con lo que marca una directiva europea que ya deberíamos estar aplicando en España, pero que de momento no lo estamos haciendo. Los autónomos ya deberían estar exentos del IVA si ingresan menos de 85.000 euros. Y luego está otra de las medidas que propone Feijóo en este contrato con los autónomos. Se trata de una reducción de cargas burocráticas, de menos trabas, dice, y esto implicaría contraer las declaraciones trimestrales de 4 que hay ahora mismo a 1 para los nuevos autónomos y 2 para los autónomos que ya están consolidados, algo que organizaciones como UPTA creen que generaría una tensión de liquidez muy grave para muchos pequeños negocios. Estefanía, gracias. Hasta luego. Ignacio, yo quiero pensar que alguien que aspira a la presidencia del gobierno, sino él, porque a lo mejor no te lo sabes todo, pero cuando vas a dar un discurso sobre propuestas para autónomos, alguien te habrá explicado lo que ya existe y en lo que tú puedes innovar. Sí, es que yo soy uno de esos autónomos que cotiza por cuenta ajena y en el RETA como autónomo y como muchísimos periodistas, por otra parte. Y aquí lo alucinante es este tipo de lecciones por parte de alguien que no sabe absolutamente nada de cómo funciona lo más básico de los autónomos, que es algo muy habitual en la derecha. Son los primeros en sacarse una oposición, son los que después más critican a los funcionarios y son también los que hablan de los emprendedores cuando, en fin, es casi lo opuesto a lo que hacen ellos en su día a día. Y el caso de Feijóo no es una excepción. Efectivamente, yo ojiplática me quedo cuando escucho esto porque somos muchos los que estamos ya en ese tipo de regímenes desde hace muchísimo tiempo. Y respecto al tema del IVA de los 85.000 euros de ingresos, ¿no? No es que los autónomos vayan a dejar de pagar el IVA, es que van a dejar de cobrarlo y por lo tanto de tener que ingresarlo, si se aplica esa directiva. O sea, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es más bien, cambia mucho. Entonces, lo que sorprende de todo esto es que alguien que estuvo a punto de ser presidente del gobierno hace más de 2 años, que va a volver a intentar llegar a la Moncloa, que tiene alrededor un montón de asesores y de expertos en este tipo de cuestiones y de repente pues nos sorprenda con estas declaraciones. Carlos, pues en 15 días, llegara ayer.
En 15 días los autónomos han sido protagonistas, ¿no? Porque hace 15 días rechazaron y consiguieron que el gobierno, que también me preocupa, el gobierno, que fíjate si tiene asesores del gobierno, tuviera que echar marcha atrás en la propuesta de subida de las cuotas a los que ganan menos, y lo hizo, y ahora tenemos pues a un líder de la oposición que podría mandar al rincón de pensar al gurú económico que tiene, que es Juan Bravo, que es un señor muy simpático, pero que desde luego esta vez, que le ha hecho meter la como pata. diría el entrenador Vicente Cantatore, ha tenido una desaplicación, vamos a decirlo así. Ese tema de las cuotas es verdad que el gobierno lo ha hecho para atrás y yo francamente lo lamento. Yo también. Porque había un acuerdo del Pacto de Toledo votado por todos los partidos donde se decía algo muy, muy razonable, que es que los autónomos tienen que cotizar lo mismo que los asalariados. Que a igual renta, a iguales ingresos, si tus ingresos netos son iguales que una persona asalariada, tienes que pagar lo mismo ante la Seguridad Social. Porque hoy estamos en otra anomalía, que es cuando tú miras el presupuesto de la Seguridad Social, ves que con las cuotas de los autónomos se financia solo el 50% de las pensiones de los autónomos, cuando en el caso de los asalariados es más del 80%. Y eso es un agujero en la Seguridad Social que lleva a pensiones más bajas a los autónomos de media y que además la mayor parte de ellas, más de un tercio, sean, en fin, con apoyo del resto de los contribuyentes porque no han cotizado lo suficiente, incluso para lo que reciben, que es poco. ¿Esto cómo se arregla? Yo creo que hay que arreglarlo porque lo que no puede ser es que un asalariado que cobra 1.000 euros al mes, el salario mínimo un poco más de 1.000 euros, esté financiando con sus cotizaciones a un autónomo que gana más de 6.000 euros netos al mes, que es lo que ocurre hoy. Y eso ya estaba pactado. Y estaba pactado y había un objetivo que era el 2031. Clarísimo, efectivamente. Yo ya al gobierno le reprocho dos cosas. Primero, no se puede funcionar con globos sondas en un tema tan delicado como este. Bueno, en ninguno, pero en alguno tan delicado como ese, mucho menos. Y segundo, hay que hacer pedagogía y hay que dar la batalla de los temas fiscales. Primero, no es lo mismo pagar impuestos que cotizar a la Seguridad Social. No tiene nada que ver, su lógica es radicalmente diferente, su composición política también, son cosas totalmente distintas. Y tenemos que poner en valor lo que significa cotizar por un lado, pagar impuestos por otro lado y lo que eso supone para el bienestar y la cohesión social. Y sin embargo tengo la sensación de que este gobierno ha renunciado a dar esa batalla, cuando es la clave. Mira, dejadme un par de cosas. Una, que lleva días de promoción, haciendo promoción, concediendo entrevistas a medios de comunicación franceses, a españoles todavía no, el rey emérito, porque ya saben que ayer se publicaron esas memorias que están a la venta en Francia, que después se van a poder leer aquí en España. Se pueden leer allí ya, y ayer de hecho ya resumimos algún extracto de esas memorias. María Manjabacas, buenos días. Buenos días. El otro día hablábamos contigo que habías podido ojear esas memorias con algunas afirmaciones que van a generar verdadera controversia, alusiones a Franco, a los desengaños de los que dice haber sido víctima el rey emérito, pero hay más, hay varias referencias, desde luego no elogiosas, a su propia familia, a su hijo, el actual rey, a su nuera, la actual reina, y le envía varios recados a Felipe VI. Le dice que recuerde que está donde está por él. Voy a entrecomillar la frase porque el aviso a su hijo parece hasta de ajuste de cuentas y desde luego no reconcilia nada. No olvides, como suena, que heredas un sistema que yo he construido. Y a partir de ahí lo más bonito que le llama es insensible. No puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. ¿Qué él hereda de Franco? Político inteligente, os recuerdo que lo dice él. Del que rescato, que lo hemos leído ahora, el consejo que le dio, que no hablara mucho. En boca cerrada no entran moscas, le dijo Franco. Está claro que en esto no le hizo caso. El dardo más envenenado de las memorias se las lleva el hijo, el rey, y por supuesto, como tú decías, la reina Leticia. Una foto en más de 500 páginas, 8 mini reseñas, ni siquiera para decir que acercó la institución a la calle, no, solo para decir que desde que llegó ella se deterioraron las relaciones familiares. Y un detalle feo, le dedica el libro a toda la familia menos a ella. En cambio, ojo de Urdangarín, dice que él no es el malo, que el malo fue el socio, Torres, y que por eso acabó en la cárcel. No quiero terminar, Ángel, sin unos datos sobre Froilán, al que por cierto en Abu Dhabi le enseñó a hacer huevos fritos, fundamental, decía, para ser independiente. Parece de broma, pero no lo es. Como decir en estos tiempos que su nieto es un descarriado, en parte por el divorcio de sus padres. Pero lo ha enderezado, ahora lleva una vida sana, recta y trabaja mucho. Su autoexilio lo define como un encarcelamiento y Froilán es el que se preocupa de él. A la reina Sofía le reprocha que no haya ido a verlo a Abu Dhabi, razones tiene. Pero y este detalle que os voy a dar de lo que dice en el libro, a su primera hija con la reina le pone Elena, no por el origen helénico de la madre, no. Era porque le recordaba a su amor imposible con la hija del conde de París, que se llama Elena con H.
Realmente no tiene desperdicio. Y ahora quiere que vaya a verle. Es que iba a decir, Zarzuela entiendo que no ha dicho nada, pero es un libro, pero son unas memorias que impactan de lleno en la conmemoración del 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía. Vamos, es que la semana que viene se celebra los 50 años. Que él ya no estaba invitado a los actos que, oficiales. Por supuesto, no está invitado al acto institucional, pero claro, es un dardo en la flotación de la institución. O sea, quiero decir que, bueno, ha sido un torpedo y sobre todo el peor parado es precisamente su hijo, que ya no por hijo, sino por rey, de la institución a la que él todavía representa, porque os recuerdo que es uno de los 6 miembros actuales de la familia real. Ignacio. Es un disparate y demuestra hasta qué punto vive alejado de la realidad. Es un rey malcriado, alguien al que no le han dicho nunca qué límites tiene, qué puede hacer, qué no puede hacer, que ha hecho siempre lo que ha querido, que encima en el libro dice que no ha sido libre, lo cual es alucinante. Nadie ha habido más libre que él en el planeta Tierra. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha hecho lo que le ha dado la gana siempre y con total impunidad y con irresponsabilidad judicial incluso de su fraude fiscal y de muchos asuntos más que podía haber sido juzgado y no lo fue precisamente porque estaba protegido judicialmente por la Constitución. Es todo, y que encima lo presente como que él es el responsable por proteger la institución cuando no hay nada que haga más daño a la monarquía en España hoy que la figura del rey Juan Carlos y sus palabras y este libro. Me parece que demuestra hasta qué punto está alejado de la realidad, que no entiende el mundo en el que vive y que no lo ha entendido nunca. Y otra víctima, ¿eh? Él vuelve a ser víctima. Sí. Igual que Mazón se hacía la víctima el otro día, ¿no? De todo lo de la Dana, pues él vuelve a ser víctima de todo lo que ha pasado. Más allá de los chascarrillos, yo creo que este libro puede ser interesante para empezar a tener una visión de la transición más ajustada a la realidad. Que ojalá la conmemoración de los 50 años, que se va a empezar a celebrar ahora, nos ayude a eso, nos ayude a tener una visión de una transición que tampoco fue tan idílica como durante décadas se nos ha hecho creer, que tuvo sus momentos de tensión, que tuvo sus contradicciones, que tuvo sus perversiones, y no hablo solamente de las de carácter amoroso o sexual del rey Juan Carlos, y que tiene muchos más matices de los que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a ver si aprovechamos esta conmemoración para eso. Y ese libro, en este sentido, puede ser un símbolo. Carlos. Yo creo que la transición casi que no es que fuera idílica, que fue casi un milagro, ¿no? Y él fue, no el único protagonista, pero sí, para mí, el gran piloto, ¿no? Y él mismo se ha cargado con el final, él mismo se ha autodesprestigiado, ¿no? Con el elefante, las relaciones extramatrimoniales, con pero a lo mejor regalos. Por lo que va contando tampoco no fue tan gran piloto, ¿eh? Aceptar regalos. O sea, llevaba el aparato, pero a lo mejor había otra gente que le ayudaban en el pilotaje. Por supuesto que, pero él buscó a esa gente, ¿no? Pero claro que él mismo se lo ha cargado. Él no está en los actos del 50 aniversario porque él se lo ha cargado. Él hizo para mí la gran obra, el milagro. El milagro estuvo en encontrar a la gente adecuada, que no es poco, ¿eh? Pero claro, con los fraudes de Hacienda, los regalos millonarios que él reconoce que aceptó y no debía aceptar, las relaciones extramatrimoniales, el episodio del elefante, pues mire usted, se la ha cargado usted solo. Y después yo no entiendo el título, reconciliación, me suena más. Yo tenía apuntado aquí de ayer lo que ha dicho la compañera, ajuste de cuenta, o agitación, o provocación, o reivindicación, pero reconciliación no. Y después yo creo que un rey que puede hacerlo, pero no me gusta que tenga que hacer un libro. Los jueces hablan en los autos, los periodistas, los artículos, y los reyes con las obras ejemplares. Si hay que escribir un libro para explicarlo, malo. Sobre esto que decía ahora Carlos, sobre reconciliación, en algún momento se podía pensar que si el rey hubiera optado por la discreción, que a lo mejor su retorno a España hubiera podido ser discreto y al final casi sin darnos cuenta que hubiera vuelto a España, que yo creo que esto también era lo que hubiera deseado el rey actual. Entonces, claro, con esto queda roto completamente. Pero se ha vuelto a España, está totalmente. Ahora mismo no ha vuelto el tiempo suficiente como para ser residente aquí a ojos de Hacienda, pero volver. Ahora mismo está en San Xenxo. O sea, ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando de esto, él está en San Xenxo. Pero que es verdad que le pone muy difícil al rey, al actual rey, recibir a un padre mayor que en algún momento tendrá que volver o quiere volver, no lo sé. De todas maneras, el hijo... recuerda también en el libro que su hijo le dijo, mira, el gobierno me ha pedido que no vengas cuando el famoso fotocall de San Xenxo. Y dijo, entonces me estás dando la espalda, me estás rechazando. Y a partir de ahí es donde empieza con la inquina hacia él y empieza a llamarle todo, bueno, la ristra de elogios que le dedica. Y desde luego ya no al hijo, que le puedes decir lo que quieras, al rey. Sí. María, gracias. Carlos, ¿qué vas a añadir? No, simplemente que de todas maneras el hijo tiene perfectamente ocupado y casi colmatado el espacio de la monarquía, y el libro hasta le puede venir bien por muchos motivos. Dejadme que vaya un momento al Congreso de los Diputados, porque ha anunciado una comparecencia sorpresa a la portavoz de Junts per Catalunya para contar algo, un anuncio inesperado, y lo que ha contado, más allá de reclamar esos minutos de foco que reclama Junts de vez en cuando. Josué Coello, buenos días. Lo que ha anunciado es que hay bloqueo total a todo lo que proponga el gobierno. Sí, acaba de anunciar que van a presentar enmiendas
enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que presente el Gobierno, a las 21 que están ya tramitadas aquí en el Congreso, y decía Míriam Nogueras, para empezar, que el PSOE ha sido de las primeras frases, que el PSOE ha perdido la oportunidad ofrecida por Junts y se encuentra con este escenario. Han malbaratat l'oportunitat de demostrar que no són el poder pel poder. Partíem de la desconfiança i ens l'han confirmada. El PSOE ha actuat reiteradament com si tingués una majoria absoluta que no té. Y anuncia enmiendas a la totalidad, 25 leyes que están presentadas por parte del Gobierno, que tienen que tramitarse aquí en el Congreso. También ha anunciado que votará en contra de 21 leyes que van a terminar ahora su tramitación, y enmiendas a la totalidad a todas las leyes que salgan del Consejo de Ministros. Por ejemplo, Ángel ha hecho referencia a Nogueras a la ley Bolaños. También ha dicho, cómo no, que van a rechazar los presupuestos. Así que de esta forma Junts escenifica, aterriza ese bloqueo, esa ruptura con el Gobierno. Josu, gracias. A vosotros. Abrir la ventana, colgar los problemas al sol, nadar por las calles hablando de ti, meter la mirada en la lluvia, beber una nueva canción, jugar a las cartas. Vamos a ir terminando el abierto. Sergio Castro, Nausle, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Pues sería como aquello de se abre el telón, se va a abrir el ministerio y vamos a descubrir que un ministro está en Hong Kong, sí, viendo cómo China pretende convertirse en la primera potencia del mundo en ciencia y tecnología, y el otro ministro, Jaime García Cantero, está aquí con Federico Sainz Robles. O sea, nos va a presentar a la mente de la que ha salido la ropa que no se mancha, que no hace falta planchar, Sastre, y que esto. no coge olores. Ropa que no se plancha. Sastre, escucha esto. Pero es que al final es terapéutico planchar. Bueno, yo solo Bueno, te digo encontraremos otra cosa terapéutica. Vale, vale, sí, sí, es el ganador de uno de los premios nacionales de innovación y de diseño y vamos a hablar con él en unos minutos. Actor, músico, productor, empresario, y a partir de menos de media hora también amigo alegre de Hoy por Hoy. Vamos a oficializar nuestra excelente relación con Fran Perea. Es que ya es un poco amigo, ¿eh? Sí, teníamos una muy buena relación, no tenía sentido que no estuviera en el club, y nada, en media hora va a ser nuevo miembro del mayor club afectivo del mundo. Es el mejor, Fran. Es el mejor. Es el mejor. Y en la fiesta... Fran Perea. Sí. No, ya es amigo nuestro, imagínate. En la fiesta del cine, además de ir ya con Fran Perea, ya hermano casi nuestro, el Espera, que no le equivalente... demos un puesto aquí en la mesa del abierto. Eso también. El equivalente a Isabel Preisler en esta fiesta sería Javier Ocaña, ¿no? Pues sí. Javier Ocaña nos va a recibir con una bandejita de películas. Hoy nos va a traer una en plataformas, una casa llena de dinamita y 2 estrenos. Uno ya desde el viernes pasado, Los Tigres, y ya llega mañana Bugonia, la nueva de Yorgos Lanthimos, que no deja de hacer películas. Ya, porque la última muy productivo. La comentamos hace muy poco. 3 en menos de 3 años. ¿Verdad? Sí. Y es muy bonita la idea que nos propone hoy en Al Dente Ainhoa Aguirregoitia, viajar a 1930 para conocer el que entonces fue un manifiesto futurista sobre la cocina y saber qué quedó de aquello, qué sigue funcionando hoy o qué quedó desterrado con el tiempo. Muy bien, bueno, un programa interesantísimo, no, yo de ustedes no me lo perdería. Cristina Monge, Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolina, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.